Estamos de regreso en Cultura y Punto. Gracias por seguir con nosotros. Robert Redford falleció el pasado 16 de septiembre a los 89 años de edad. Con más de 4 décadas delante y detrás de cámaras, se convirtió en uno de los cineastas más importantes en la historia del cine, ganador de varios reconocimientos, impulsor del cine independiente, activista y escritor. No hay duda de que Redford dejó una huella imborrable. Y para homenajear y hablar un poco del legado de Robert Redford en Cultura y Punto, recibimos con mucho gusto a Adriana Fernández, crítica de cine con una amplia trayectoria, miembro del FI-Presi, votante en los Golden Globes, coordinadora de la Maestría de Dirección de Empresas Transmediáticas y de Entretenimiento y docente en nuestra universidad. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Cultura y Punto. No, hombre, pues muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto y qué honor que me inviten, mi querido Fabio, y pues qué gusto poder platicar aquí de la gran trayectoria de Robert Redford. En efecto, lo decimos con emoción, sí, con un poco de tristeza, y precisamente para empezar a hablar de, pues, de la gran trayectoria que tuvo este Robert Redford, ¿cuál consideras desde tu punto de vista que fuese diferenciador que le permitió crear una carrera prolífica y que pues hasta el día de hoy es un referente para todos los que nos gusta el cine y que estudiamos cine? Pues yo creo que Robert Redford es un caso muy interesante. Es un hombre que desde siempre fue increíblemente guapo. Y en ese sentido, pues era como una estrella de cine, ¿no? Era una gran estrella de cine, pero no le gustaba Hollywood y de hecho dejó California, siendo él californiano, siendo de Santa Mónica, y se mudó justamente al estado de Utah. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero yo creo que Robert Redford tiene como dos etapas o quizá tres etapas en su trayectoria. La primera es esta etapa donde es como el Golden Boy, ¿no? Este joven, una vez más, increíblemente guapo, que quiso ser pintor, de hecho estudió en París pintura, y después regresa y pues queda perfecto en estos papeles de galán, digamos, ¿no? Pero no es el típico galán como superficial, sino que tiene otro tipo de acercamiento, digamos, ¿no? Con sus parejas, y entonces ahí están las películas como Barefoot in the Park con Jane Fonda o The Way We Were, ¿no? Con Barbara Streisand. Pero después empieza a evolucionar el cine de Robert Redford, ya hace esta gran mancuerna con Paul Newman, ¿no? En películas como The Sting y como Butch Cassidy and the Sundance Kid, que de hecho pues va a ser como muy emblemática porque justamente su rancho se va a llamar Sundance, el festival que creó se va a llamar Sundance. Pero de allí, digamos, de esta etapa como más fuerte en el plano actoral que continuó, por supuesto, durante varias décadas más, pero que quizás su momento más álgido, más importante fue en los años 70 y principios de los 80, viene su etapa justamente como director con la película de Ordinary People, ¿no? Y de ahí hizo otras 8 películas. Entonces es a veces sorprendente que mucha gente no sabe que Robert Redford también fue pues un buen director, ¿no? Que tuvo varias muy buenas películas. Entonces creo que es como ese puente, digamos, un poco como combinar el éxito comercial de sus películas con la parte más de buenas películas en el aspecto de director, ¿no? Todo este de prestigio como director y sobre todo el impacto cultural que tuvo para el cine independiente, sin duda. O sea, creo que sin Robert Redford probablemente no tendríamos o no hubiéramos conocido tan fácilmente a cineastas como Soderbergh, como Tarantino, como Chazelle, en fin, ¿no? No quiero adelantar mucho, pero digamos que como que supo cubrir todas estas áreas, ¿no? La parte de actor y estrella de cine, la parte de director y la parte de promotor cultural y también defensor incluso pues de culturas nativas americanas y también del ambiente, ¿no? Entonces creo que tiene como muchas
muchos sombreros, digamos, Robert Redford, y eso es lo que lo hace, pues, un personaje sumamente interesante. Y pues justamente tanto como actor y director siempre dejó una cantidad de películas pues increíbles, ¿no? Pero también bajo tu punto de vista, haber fundado el Festival de Sundance tal vez puede ser considerado como su aportación más importante al quehacer cinematográfico. Sí, 100%. Yo creo que sin duda es de lo más importante que hizo, o lo más importante que hizo Robert Redford. Em, un poco la historia, tengo entendido, es que Robert Redford, bueno, pues se casó, su primera esposa era justamente del estado de Utah. Y entonces, con este afán de alejarse de los reflectores y de todo lo que significa ser una estrella en Hollywood, ¿no? Que es un ambiente pues como muy interesante, pero también como muy superficial, y a él no le gustaba mucho eso, fue que decidió irse a vivir a Utah, justo al área que está cerca de Park City. Y allí construyó su primera casa y de hecho la construyó él con sus manos, ¿no? Con un carpintero. Y fue a esa primera casa que le puso el nombre de Sundance en honor a su personaje de The Sundance Kid, ¿no? De la película de Butch Cassidy que hizo junto con Paul Newman. Y una vez instalado, digamos, en este paraje, es que en 1981 decide crear este festival de cine independiente, que de verdad creo que es un parteaguas importantísimo, le dio un impulso fundamental al cine. Los años 90 sobre todo se conocen como que este momento en la industria cinematográfica en que el cine independiente cobra nuevos bríos. Y pues una vez más, ¿no? Películas de Soderbergh, de Tarantino, de Kelly Richard, de Damien Chazelle, no hubieran tenido quizá la visibilidad que tuvieron después si no hubieran estrenado en Sundance. Entonces creo que ahí sí es una enorme labor la que hizo Robert Redford, el poder fomentar como pues digamos, como este ecosistema alternativo, ¿no? Dentro del cine, además del cine comercial, creo que es muy valioso, ¿no? Y pues el Festival de Sundance se ha cimentado impresionante, al grado que también ya, pues, por ejemplo, la película de Coda, ¿verdad? Fue de las primeras películas, o la primera película que ganó en Sundance, que después ganó el Oscar a Mejor Película. Entonces, creo que sin duda ha servido de puente entre el cine comercial y el cine independiente, y todo eso, pues, es labor de Robert Redford. Te saludo, Adriana, qué gusto tenerte aquí. Desde tu Gracias. punto de vista, ¿qué aspecto o característica de Robert Redford es indispensable para la industria del entretenimiento? Pues un poco esto que menciono, yo creo que esto de ser puente para ambos, ¿no? Por un lado tenemos la parte de Hollywood, ¿no? Y por el otro lado tenemos este cine independiente. Y yo creo que lo que hizo Robert Redford fue como que abrir la puerta a la creatividad, ya que hubiera como una diversidad de voces. Pero todo esto lo hizo también como un empresario, ¿no? Como que, digamos, tenía un gran amor al arte y por eso vivía en Sundance y por eso le gustaba estar rodeado de naturaleza, ¿no? Porque, y por eso también empezó, digamos, su carrera en el arte siendo artista, ¿no? Pintor como tal. Pero creo que siempre tuvo muy claro que finalmente el cine, pues, es un negocio, ¿no? Entonces, allí también entraron otros factores, ¿no? Ciertas distribuidoras pequeñas como Miramax, por ejemplo, en los años 90, que justamente empezaron a comprar mucho este cine independiente. Y Harvey Weinstein, que bueno, por supuesto hoy en día es súper, está encarcelado, ¿no? Por toda una serie de cuestiones terribles que hizo, crímenes que cometió, pero de alguna manera Weinstein pues pudo aprovechar esta situación, ¿no? De ver películas independientes, y mucho de esto salió gracias a Robert Redford. O sea, como que tener esa visión de negocio, pero anclado en la creatividad y la calidad, creo que es algo que es muy valioso por parte de Robert Redford, sin duda. Adri, también ahora sí que de cinéfilo a cinéfila, y precisamente para que la gente también se anime a entrarle a la filmografía de Robert Redford, que es extensa y es muy buena.
cuál es tu película favorita y por qué, y en ese por qué, pues decirle a la audiencia que también pues vale mucho la pena verla. Quizá a lo mejor una no tan conocida o a lo mejor, pues sí, ¿no? La que todos conocen porque también por algo es que es una película súper conocida. Claro, pues a ver, es que yo creo que tengo como dos películas favoritas de él. Una es como actor y la otra es como director. Y justamente las dos, curiosamente, tienen que ver con el periodismo, que bueno, pues es algo que aquí todos nos dedicamos a ello. Y bueno, pues la primera como actor yo creo que es la de All the President's Men. Creo que es una película importantísima, ¿no? Esta película que habla sobre el caso de Watergate. Esta película de Alan Pakula de 1976. Y creo que también aquí lo que tiene que ver mucho es cómo él interpreta, pues de la dupla, interpreta a Bob Woodward, ¿no? Digamos, al periodista de mayor edad junto a Dustin Hoffman. Y creo que está muy bien la película porque justamente pone de relevancia la importancia que tiene el periodismo y cómo puede cambiar la historia, ¿no? Cómo puede hacer verdaderamente que la gente vea con atención y tome sobre todo en tela de juicio todo lo que dicen sus autoridades, ¿no? Como que en Estados Unidos vivieron una especie de luna de miel con sus presidentes y en el momento que digamos que viene, pues a partir de los 60, la guerra de Vietnam cambia por completo el panorama y cómo el exigir a tus autoridades que actúen de acuerdo a derecho, ¿no? O sea, que no están allí nada más porque sí y poner, digamos, en juicio al presidente. Creo que es muy, muy interesante esta película. Sé que hubo como mucho, eh, pues como que mucha escepticismo quizá o mucha reticencia en hacerla, ¿no? Porque decían, no, pero es que es un tema que sigue siendo delicado y no nos queremos meter en problemas. Y sin embargo, pues fue una gran película, ¿no? Entonces creo que ahí me gusta mucho el papel de Robert Redford y la película en general, creo que es una de mis favoritas. Y por el otro lado, me gusta mucho la película de Quiz Show que dirigió Robert Redford, que es justamente sobre estos programas de los quizzes, ¿no? De los años 50 y cómo tenemos a un concursante que es el típico sabelotodo, el nerd, ¿no? Que es interpretado por John Turturro, y cómo llega Charles Van Doren, ¿no? Que es este joven interpretado por Ralphie Fiennes, y cómo, pues, la idea es, o sea, como que desplazar al personaje de John Turturro y poner a Charles Van Doren, y todo está basado en hechos reales además, ¿no? O sea, esto sí pasó. Charles Van Doren era hijo de un literato, era profesor universitario, era un cuate también muy galán. Entonces, me parece que es muy, muy interesante esta película, si bien no mucha gente quizá la conoce. Yo, de hecho, he tratado últimamente de volverla a ver y como que no la he encontrado en ningún lado, pero creo que es una película que vale muchísimo la pena porque también pues justamente pone en tela de juicio lo que se ve en televisión, ¿no? O sea, qué tanto es verídico, qué tanto en esa época literalmente hacían eso en los juegos estos que hacían de la pregunta de los $64,000 y cosas por el estilo. Muchas veces tenían ya con las respuestas, ¿no? Los individuos para poder ganar y tener un ganador carismático y quizás no un ganador que pues no era guapo ni precisamente carismático. Entonces esa película en particular me gusta mucho también, de Robert Redford. Adriana Fernández, pues yo quiero agradecerte. Te estaba escuchando, tenía varias preguntas aquí preparadas, pero fuiste contestando todas y cada una de ellas. Su papel en como ambientalista, su papel en la política, porque ahora vemos grandes actores. Recuerdo mucho a Clint Eastwood, que tiene 90 años de edad, por ahí anda, y es un republicano de hueso colorado que no esconde su interés, su particular interés en este partido político, pero fuiste contestando todas y cada una de estas preguntas. A mí, en lo particular, ya nada más para rápidamente comentar, me gusta mucho El Golpe, Sí, película. es muy buena.
Es Sí, muy buena, muy buena. Butch Cassidy y Sundance Kid en pareja con Paul Newman, que hicieron ahí una dupla muy buena, muy atractiva para el cine. Y la que dijiste, la que te referiste, Todos los hombres del presidente, que es su parte política, también que era muy difícil en ese momento hablar del tema de Watergate, como hoy podría ser tan difícil hablar del tema Donald Trump, porque ya lo estamos viendo con el señor Kimmel, que así es. censuraron. Entonces, bueno, no quiero, bueno, esperemos que haya algo de este tema, Ya pero regresó su programa. sí, ya regresó, Ya, bueno, lo vamos a sí. comentar en un momento más, pero yo quiero agradecerte y cedo la palabra a Fabio para que cierre la entrevista, Fabio. Adri, sabes que te admiro, para mí esto ha sido un placer y también para todo Cultura y Punto. Antes de despedirte y de agradecerte una vez más, por favor dile a nuestro público dónde te pueden seguir y estar más al pendiente de todo lo que escribes y publicas. Ay, muchísimas gracias, mi querido Fabio. Pues me pueden seguir en X, antes Twitter, @Adriana99 y en Instagram en Adriana Fernández Cine. Así que con mucho gusto seguimos platicando de cine y de Robert Redford por ahí.